Mi nuera, quien no había trabajado en años, ganó la lotería de 2 millones de pesos. Con una sonrisa petulante, nos echó a mí y a mi hijo de nuestra propia casa. No grité, no supliqué. Solo la miré, fría, y le susurré: «Disfruta cada peso, Yolanda. Pero recuerda, lo que fácil viene, fácil se va. Y a veces se cobra con intereses». Ese día, mientras la miraba a los ojos y pronunciaba aquellas palabras heladas, mi mente viajó atrás, mucho antes de que esa fortuna maldita apareciera en nuestras vidas. Mi hogar en Guadalajara siempre había sido mi santuario. Después de enviudar joven, dediqué mi vida a criar a Leonardo y a mantener esta casa, una herencia de mis padres. Era un lugar modesto pero lleno de paz, con un jardín pequeño donde cultivaba mis hierbas y un porche donde tomaba mi café cada mañana, observando el ir y venir de la gente. Mis 62 años me habían regalado una existencia tranquila y autosuficiente. Nunca fui una mujer de grandes lujos, pero vivía con dignidad y el calor de mis recuerdos. Entonces llegó Yolanda. Leonardo la conoció en un trabajo y al poco tiempo se enamoró perdidamente. Ella ya tenía 2 hijos pequeños de una relación anterior. Cuando Leonardo me anunció que se casarían y que Yolanda y sus niños vendrían a vivir con nosotros, mi corazón, por supuesto, se llenó de la ilusión de tener una familia más grande. Siempre había soñado con tener nietos, y aunque estos no eran de mi sangre, mi bondad me impulsó a ofrecerles mi hogar sin reservas. «Esta es su casa también», les dije, con la sinceridad que solo una madre y abuela primeriza puede sentir. Quería ayudarlos a empezar su vida juntos, a que tuvieran un techo mientras se estabilizaban. Al principio todo parecía bien, pero la ayuda que les ofrecí pronto se convirtió en una carga silenciosa. Yolanda, con una sonrisa dulce pero evasiva, siempre encontraba una razón para no trabajar. «Estoy buscando, no encuentro nada que me sirva, los niños me necesitan». Y así yo seguía cubriendo los gastos. Las primeras semanas era pagar alguna comida extra. Luego los recibos de luz y agua empezaron a aumentar y ella asumía que yo los pagaría. Sus hijos, aunque encantadores, eran una responsabilidad más. Cuando intentaba hablar con Leonardo, él siempre la defendía o minimizaba la situación, alegando que ya encontraría trabajo o ya se organizarían. Las peticiones sutiles se volvieron expectativas, y las expectativas exigencias no verbalizadas. Mi paz se estaba desvaneciendo, reemplazada por una tensión que se instalaba en cada rincón de mi hogar, como una enredadera venenosa que crecía día a día sin que yo me atreviera a arrancarla. Lo que al principio era una sutil incomodidad, una ligera desarmonía, se transformó en la cruda realidad de mis días. Esos 3 años que siguieron fueron un infierno silencioso, una condena autoimpuesta por mi propia bondad y mi deseo de ver feliz a mi hijo. Todos los gastos, absolutamente todos, recayeron sobre mis hombros. La electricidad, el agua, el gas, la comida para 5 personas, incluidos los crecientes apetitos de los niños de Yolanda, que aunque encantadores, eran una responsabilidad más que sumar. La ropa, los útiles escolares y hasta los caprichos más pequeños. Mi pequeña pensión y los ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo a lo largo de mi vida, destinados a mi vejez y mi anhelada paz, se evaporaban mes a mes como arena entre los dedos. Sentía como cada peso que entregaba se llevaba consigo un pedazo de mi independencia, de mi seguridad, de lo que con tanto trabajo había construido. Pero el dinero era solo una parte del tormento. Lo más doloroso era la forma en que Yolanda comenzó a tratarme por mi propia casa, el hogar que había sido mi refugio y el legado de mis padres. Pasé de ser la anfitriona generosa a la sirvienta de tiempo completo. Las peticiones sutiles del principio se convirtieron en órdenes directas, desprovistas de cualquier rastro de cortesía. «Abuela, ¿puedes prepararnos el desayuno?» «Dolores, ¿ya lavaste mi ropa?» «Necesito esta blusa para mañana». «¿No has limpiado el baño todavía?» «Huele mal». «Mamá, ¿podrías ir por esto o aquello al mercado?»
Cada frase era un aguijón, cada sugerencia una crítica velada sobre mi lentitud o mi incapacidad. Nunca un por favor, nunca un gracias. Era como si mi presencia fuera un hecho, mi trabajo una obligación, y mi voz inexistente. Los niños, aunque no eran malintencionados en sí, absorbían el comportamiento de su madre. Me pedían agua, snacks, me pedían que les leyera, que los llevara al parque, siempre esperando que yo lo hiciera. No había malicia en sus ojos, pero la inocencia con la que me trataban como a alguien a su disposición era un reflejo directo de la actitud de Yolanda. Nunca me vieron como la dueña de la casa, sino como la proveedora de servicios y confort. Recuerdo una vez que intenté dar mi opinión sobre algo trivial, como la forma de doblar la ropa o la mejor manera de almacenar los alimentos. Yolanda me miró con una sonrisa condescendiente y dijo, con un tono que dejaba claro su desdén: «Ay, Dolores, qué anticuada eres. Deja eso, yo sé cómo se hacen las cosas ahora». Tú encárgate de lo tuyo. Lo tuyo significaba cocinar, limpiar, lavar, planchar y cuidar a los niños, mientras ella pasaba horas viendo telenovelas, hablando por teléfono con sus amigas o simplemente holgazaneando. Otra vez, estábamos en la mesa y comenté con preocupación sobre el precio de la carne, sugiriendo quizás alternativas más económicas. Ella resopló, cruzándose de brazos. «Claro, como si tú tuvieras que preocuparte por eso. Para eso estás tú, ¿no?» Me sentí como una carga, una cartera andante y una criada de tiempo completo, todo al mismo tiempo. Era una humillación constante, silenciosa pero persistente, que me carcomía por dentro. Mi cuerpo, que antes era ágil y vigoroso para mis 60 y tantos, empezó a sentir el peso de la rutina agotadora. Mis manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas, agrietadas y doloridas de tanto fregar, lavar y trabajar sin descanso. Las noches, que solían ser un remanso de paz y descanso profundo, se llenaban de insomnio, de rumiar sobre mi situación, de una soledad amarga a pesar de tener la casa llena. Lloraba en silencio en mi habitación, ahogando los sollozos en la almohada para que nadie me oyera. La vergüenza de mi situación, de verme tan vulnerable y explotada en mi propio hogar, me impedía contárselo a mis amigas o a mi hermana Elena, al menos al principio. Me decía a mí misma, con una fe que menguaba día a día: esto pasará, Yolanda encontrará trabajo, Leonardo abrirá los ojos. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, y nada cambiaba. La esperanza se fue marchitando, dejando paso a una profunda desesperación y finalmente a una resignación aún más amarga. Mi casa, mi santuario, se había transformado en una prisión de oro, donde el precio de mi cariño era mi propia dignidad. Me volví una sombra en mi propio hogar, una observadora silenciosa de mi propia explotación, atrapada en un ciclo de humillación y sacrificio del que no veía salida. Cada mañana me levantaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué nueva exigencia me esperaría, qué nueva humillación recibiría. Mi voz interior, esa que me había guiado toda mi vida, se había acallado, reemplazada por el eco constante de las necesidades insaciables de Yolanda y sus hijos. Mi naturaleza conciliadora, mi deseo de mantener la paz y la ilusión de una familia unida, me impedían alzar la voz. Creía que si aguantaba un poco más, si era más paciente, si demostraba más amor, las cosas mejorarían. Pero mi silencio no hacía más que alimentar el egoísmo de Yolanda, dándole licencia para explotarme sin pudor. La fatiga física se mezclaba con el cansancio emocional. Mi sonrisa se volvió forzada, mis ojos perdieron el brillo, y mi espalda, que siempre había sido recta, comenzó a encorvarse bajo el peso de la ingratitud y la desesperanza. Mientras me consumía en silencio, arrastrando mi cuerpo cansado por los pasillos de mi propia casa, mi mirada a menudo se posaba en Leonardo, mi hijo, el hombre que se suponía debía ser mi apoyo, mi protector, el pilar de mi vejez. Pero en lugar de defenderme, él se había convertido en una sombra, un espectador pasivo de mi propia crucifixión doméstica.
Era una verdad dolorosa de aceptar, más hiriente incluso que las punzadas diarias de Yolanda. Leonardo veía lo que sucedía, o al menos no podía ignorarlo por completo. Veía mi agotamiento, mis manos agrietadas, la pila de ropa sucia que no era mía, los platos que fregaba sin ayuda. Una o dos veces, al principio de este infierno, intentó tímidamente interceder. Recuerdo una mañana en que le pidió a Yolanda que me ayudara con el desayuno, viendo lo atareada que estaba yo. Ella le dio una de esas sonrisas suyas, cargadas de inocencia falsa, y dijo: «Ay, mi amor, es que Dolores tiene su manera. Si me meto la voy a estorbar. Además, los niños me necesitan para vestirlos». Y Leonardo, con un suspiro de resignación, simplemente se encogió de hombros y se fue a trabajar. Esas fueron sus únicas y débiles intervenciones. Después, solo hubo silencio. La manipulación de Yolanda era sutil, pero constante y efectiva. Sabía cómo envolver a Leonardo en una burbuja de necesidades y atenciones que lo mantenían ciego, o quizás voluntariamente ciego. Cuando yo intentaba hablar con él sobre la carga, sobre cómo me sentía tratada, él invariablemente minimizaba la situación. «Mamá, estás exagerando. Yolanda tiene mucho estrés con los niños y no encuentra trabajo. Ya verás que todo mejora. O peor aún, ella dice que te molesta cuando le das consejos sobre la casa. Dice que eres un poco anticuada y que prefiere hacer las cosas a su manera». Convertía mi preocupación en una queja, mi dolor en una molestia. Me hacía sentir que el problema era yo, mi incapacidad para adaptarme, mi vieja manera de ver las cosas. Yolanda era experta en mantenerlo ocupado y distraído. Siempre había una tarea para él, un favor que pedirle que lo mantenía lejos de mí o de las discusiones. Hacía que se sintiera indispensable para ella y para los niños, creando una dependencia emocional que lo ataba. A sus espaldas, seguramente sembraba dudas sobre mí, pintándome como una anciana gruñona o demandante. Me dolía pensar en ello, pero era la única explicación para su ceguera tan profunda. Ella tejió una telaraña de atenciones superficiales y quejas veladas que lo alejaron de la realidad y de mí. Mis sentimientos hacia Leonardo se volvieron un laberinto de contradicciones. Por un lado, mi amor maternal seguía intacto. Ardía como una pequeña llama en la oscuridad. Él era mi único hijo, la razón de mi vida durante tantos años. Recordaba al niño dulce, al joven respetuoso, al hombre que prometió cuidarme siempre. Pero esa imagen se estrellaba contra la realidad del presente. Un hombre adulto que permitía que su esposa me humillara y explotara en mi propio hogar. Había una profunda decepción, una herida que no cerraba. ¿Cómo podía ignorar mi sufrimiento? ¿Realmente no se daba cuenta o simplemente elegía no ver? ¿Era tan débil ante ella que no podía alzar la voz por su propia madre? Me preguntaba si la quería tanto que era incapaz de ver sus defectos o si simplemente le convenía mantener la paz a mi costa. Sentía que había perdido a mi hijo, no por la distancia, sino por la indiferencia, por la influencia perniciosa de una mujer que había logrado poner una barrera invisible entre nosotros. Mi corazón se rompía al darme cuenta de que el amor que tanto le había dado no era suficiente para abrirle los ojos y hacer que me defendiera. La culpa y la vergüenza de él se mezclaban con mi propia desesperación, tejiendo un complejo tapiz de tristeza en el que me sentía cada vez más atrapada y sola. Los días se sucedían, indistinguibles en su monotonía de explotación, cada uno más pesado que el anterior. Mi rutina era un ciclo ininterrumpido de exigencias y silencios, y yo, una autómata de la casa. Fue una tarde de martes, tan gris y sin particularidad como cualquier otra, cuando Yolanda, con su habitual tono de quien pide un derecho más que un favor, se acercó a mí mientras yo pelaba patatas para la cena. «Mamá Dolores», dijo, sin levantar la vista de su teléfono, «necesito que me hagas un gran favor. Hay una lotería especial, un sorteo enorme, y quiero comprar un boleto. ¿Podrías usar tu tarjeta para comprarlo por mí? Te juro que te lo devuelvo en cuanto mi marido me pague». Su marido era, por supuesto, Leonardo, y el pago nunca llegaba a mis manos.
Sentí el calor subir a mi rostro. ¿Otro gasto? ¿Otra excusa para usar mis recursos? Mis ahorros ya estaban bajo mínimos, y la idea de gastar un solo peso más en sus caprichos me revolvía el estómago. Yolanda, comencé, intentando que mi voz no temblara. Sabes que mi tarjeta es solo para lo esencial. No tengo dinero para juegos. Pero ella no aceptaba un no por respuesta. Levantó la vista, sus ojos entrecerrados con una mezcla de fastidio y una determinación fría que yo conocía bien. Ay, por favor, Dolores, es solo un boleto, una pequeña esperanza. ¿Qué tiene de malo soñar un poco? Además, si gano, te prometo que te daré una buena parte. Su promesa era tan vacía como todas las anteriores, pero el tono ya estaba escalando hacia esa cualidad impaciente que solía preceder a una discusión acalorada, de esas que prefería evitar a toda costa. Insistió e insistió, con argumentos que rozaban el chantaje emocional. Es que no confías en mí, ¿verdad? Siempre me pones obstáculos. Solo quiero un poco de suerte para mejorar nuestras vidas, para la casa, para los niños. Para la casa, para los niños. Siempre esas palabras, manipuladoras, que sabían tocar la fibra sensible de mi deseo de paz y de mi amor por los pequeños, a pesar de que no eran mis nietos de sangre. Me sentí, acorralada, exhausta de la batalla constante por nimiedades, cansada de ver la decepción en la cara de Leonardo cuando Yolanda me acusaba de ser poco colaboradora. Para evitar otra escena, para mantener esa precaria tregua que yo llamaba paz, cedí. Está bien, Yolanda, suspiré, dejando las patatas a un lado, pero solo y espero que esta vez cumplas tu palabra. La vi sonreír victoriosa, esa sonrisa que me helaba la sangre, sabiendo que una vez más había ganado. Con mi tarjeta en mano, salí de la casa con un nudo en el estómago. El sol de la tarde se sentía inusualmente frío. La tienda donde compraban los boletos de lotería no estaba lejos, un pequeño puesto en la esquina de la calle. Mientras el dependiente procesaba la compra y yo introducía mi NIP, un escalofrío me recorrió la espalda, diferente a cualquier otra sensación de malestar que hubiera sentido antes. No era solo la indignación por otro gasto forzado, sino una especie de premonición. Sentí que ese simple recibo impreso, ese pequeño trozo de papel que me entregaron, no era solo un boleto de lotería para Yolanda. Era la semilla de algo mucho más grande, algo ineludible que estaba a punto de germinar. Era el inicio de una nueva etapa, una que no presentía nada bueno, pero al mismo tiempo, extrañamente, la sensación de que, de alguna forma retorcida, aquello sería un punto de inflexión. No sabía si para bien o para mal, pero mi intuición me gritaba que ese insignificante boleto iba a cambiarlo todo. Volví a casa con el recibo en la mano, con el corazón latiéndome de una manera extraña, como si supiera que acababa de firmar un pacto invisible con el destino, sellando el comienzo de mi venganza, aunque en ese momento no tuviera ni idea de cómo se manifestaría. La premonición que me heló la sangre en la tienda de lotería no tardó en hacerse realidad, con una crueldad que jamás habría imaginado. Pocos días después, una tarde de domingo, cuando Leonardo y yo estábamos sentados en el porche, intentando disfrutar de un raro momento de tranquilidad, Yolanda irrumpió en la sala con una euforia desbordante que me pareció ajena, casi obscena. Agitaba un trozo de papel en el aire, sus ojos brillando con una malicia que disfrazaba de alegría. ¡Lo hice! ¡Lo hice, mamá Dolores!, gritó. Y el mamá Dolores sonó más sarcástico que nunca. ¡Ganamos! ¡2 millones de pesos! El boleto que compraste con tu tarjeta ha salido premiado. Se rió, una risa hueca y triunfal, mientras se acercaba y me mostraba el boleto, como si yo debiera compartir su éxtasis. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. Era el mismo boleto, el mismo número que había salido de la impresora y que me había dado una extraña punzada en el corazón. El siguiente momento se grabó en mi memoria.
con la nitidez de una pesadilla recién vivida. La sonrisa de Yolanda se endureció, su voz se volvió cortante, como un cuchillo afilado. Así que... esto cambia las cosas, ¿no es así?, dijo, mirándonos a Leonardo y a mí con una arrogancia que nunca le había visto. Con este dinero ya no necesito nada de ustedes, ya no necesito su casa, ni su ayuda, ni sus reglas. Mis ojos se encontraron con los de Leonardo, que estaban tan abiertos como los míos, teñidos de una mezcla de confusión y terror. La respiración se me ató en el pecho. No podía ser. No después de todo. Yolanda se acercó a nosotros, sus ojos inyectados de un triunfo sádico. Quiero que se vayan. Tú, Dolores, y tú, Leonardo. Esta casa es mía ahora. La voy a reformar, la voy a hacer mía, sin que nadie me moleste. Tienen 24 horas para empacar sus cosas y marcharse. No los quiero aquí. La voz de Leonardo, finalmente, logró salir. Un hilo apenas audible. Pero Yolanda, ¿qué estás diciendo? Esta es la casa de mi madre. No puedes hacer esto. Ella le lanzó una mirada gélida. Puedo, y lo haré. Ahora soy rica, y no quiero cargas. Especialmente no quiero a esta vieja entrometida, que solo sabe quejarse y creerse la dueña de todo. La frase me golpeó como una bofetada helada. Vieja entrometida. Después de 3 años de sacrificarlo todo, así era como me veía. El tiempo se detuvo. Sentí mi corazón encogerse hasta convertirse en un puño de dolor. Las lágrimas, que solían brotar fácilmente en mis momentos de soledad, se negaron a salir. Solo había un vacío gélido, una incredulidad paralizante. ¿Era este el fin? ¿Ser echada de mi propio hogar por la persona a la que había dado tanto? No, no podía serlo. Mientras Yolanda seguía despotricando, sus palabras de desprecio taladrando mi mente, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no en pedazos, sino que se endurecía. Una fina capa de hielo comenzó a cubrir mi dolor, transformándolo en algo frío, afilado y peligroso. A la mañana siguiente, tal como lo había ordenado, Yolanda nos expulsó de la casa. Recuerdo el sol brillando cruelmente sobre mi rostro mientras arrastrábamos un par de maletas por la acera. Las pocas pertenencias que me permitieron llevar parecían insignificantes frente a toda una vida dejada atrás. La humillación era pública, palpable. Los vecinos se asomaban, algunos con miradas de curiosidad, otros con expresiones de pena. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, salió a la calle, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, presenciando la escena con incredulidad y una indignación silenciosa que me dio una punzada de consuelo. Yolanda estaba en el umbral de por mi puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción, como la reina de un nuevo imperio, disfrutando de nuestra desdicha. «Que te vaya bien, Dolores», gritó con burla, haciendo resonar el nombre que una vez significó dolor en mi vida, y ahora, en sus labios, se sentía como una condena. En ese instante, mientras las palabras de Yolanda resonaban en el aire y la mirada de Doña Rosa se cruzaba con la mía, algo cambió irrevocablemente dentro de mí. El shock inicial se disipó. El dolor agudo se transformó en una llama helada. Ya no era la Dolores resignada, la que lloraba en silencio. Era una mujer herida, sí, pero también una mujer despertada. La advertencia que le susurré ese día, fría y cargada de presagio, aquella que marcaba el verdadero inicio de esta historia, se forjó en ese momento, bajo el sol hiriente. Lo que fácil viene, fácil se va. Y a veces se cobra con intereses, resonó en mi interior, reafirmando para mis adentros las palabras que minutos antes habían salido de mis labios, con una voz que ahora, lejos de temblar, se sentía férrea. Mi venganza, el plan que aún no tenía forma, comenzaba en ese mismo instante, en el umbral de mi propia casa, bajo la mirada de una vecina que, sin saberlo, se convertiría en mi primera aliada. Había perdido mi hogar, mi dinero, mi dignidad.
pero había ganado una determinación férrea, y Yolanda no tenía idea de lo que había desatado. El sol de Guadalajara, que antes me había parecido tan cálido, ahora quemaba mi piel con la vergüenza de la exposición. Leonardo caminaba a mi lado, mudo, encorvado. Su silencio era un espejo de mi propia impotencia y furia contenida. No hablamos durante las primeras horas. Las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado inútiles. ¿A dónde iríamos? La pregunta flotaba entre nosotros, como un fantasma silencioso. Fue Leonardo quien, con voz apenas audible, sugirió a su tía Elena. Mi hermana vivía en Iztapalapa, al otro lado del país. Un viaje largo, pero en ese momento, cualquier lugar lejos de Yolanda y su sonrisa triunfal parecía un santuario. El viaje en autobús fue una tortura. Cada kilómetro me alejaba más de la casa que había sido mi vida, mi legado. Observaba el paisaje desfilar por la ventanilla, pero mi mente estaba atrapada en un bucle de recuerdos y amargura. La humillación se mezclaba con la ira, el dolor con una determinación creciente. Yolanda había cruzado una línea que no podía perdonar. Mi corazón, que antes latía con el peso de la desesperación, ahora sentía una punzada fría de algo nuevo. Sed de justicia. Cuando llegamos a Iztapalapa, ya era de noche. La casa de Elena, modesta pero acogedora, se alzó como un faro en mi oscuridad. Mi hermana, con sus ojos llenos de sorpresa y preocupación, nos recibió en la puerta. Apenas tuve tiempo de decir, Elena, y me derrumbé en sus brazos. Fue entonces cuando las lágrimas, que había retenido con tanta fuerza, brotaron como un torrente incontrolable. Lloré por mi casa, por mi dinero, por los 3 años de humillación, por la ceguera de mi hijo, por la traición de Yolanda. Lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas. Elena, con su calidez inconfundible, me abrazó con fuerza, acariciándome el cabello, susurrándome palabras de consuelo que no entendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de mi alma. Leonardo, también agotado, se sentó en un rincón, observándonos, su rostro una máscara de culpa y tristeza. Después de que me calmé un poco, sentada en la pequeña cocina de Elena con una taza de té de manzanilla humeante entre las manos temblorosas, comencé a contarle todo, desde la llegada de Yolanda con sus hijos, mi bondad inicial, los gastos interminables, las humillaciones diarias, la pasividad de Leonardo, hasta el boleto de lotería comprado por mí por tarjeta y la expulsión cruel de mi propia casa. Cada palabra era una herida reabierta. Cada detalle hacía que la ira se inflamara nuevamente dentro de mí. La voz de Elena, que había estado tranquila y consoladora, se endureció con cada revelación. Sus ojos, normalmente tan amables, ahora brillaban con una indignación feroz. «¿Pero cómo es posible, Dolores?», exclamó golpeando la mesa suavemente. «Esa mujer es una víbora. Y Leonardo, ¿cómo pudo permitir que te hiciera esto? ¿Cómo pudo dejar que te pisoteara en tu propia casa?» Su reacción no fue de lástima, sino de pura furia, una furia que validó la mía. «No te preocupes, hermana. Esta casa es tuya mientras necesites un techo. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Por Dios, Dolores, no puedes dejar que se salga con la suya. Tienes que luchar por tu dignidad, por lo que es tuyo». Las palabras de Elena fueron un bálsamo y una chispa al mismo tiempo. Al escuchar su voz firme, sentí que la neblina del dolor empezaba a disiparse, reemplazada por una claridad implacable. «¿Pero qué puedo hacer, Elena?», pregunté, mi voz todavía ronca. «Ella tiene el boleto, el dinero». Elena me miró fijamente, con una expresión de determinación. «Ella tiene el dinero, sí, pero tú tienes la verdad. Y tienes algo más, la evidencia de que ese boleto se compró con tu dinero, con tu tarjeta». Fue entonces cuando la chispa se convirtió en una pequeña llama. El recuerdo del dependiente, del recibo que había guardado sin saber por qué, de mi PIN, de la insistencia de Yolanda,
Esos detalles, que antes parecían insignificantes, ahora se revelaban como piezas de un rompecabezas. Mi tarjeta, susurré. Ella me obligó a usarla. Dijo que me pagaría, pero nunca lo hizo. Elena asintió, su mente ya procesando la información. Exacto. Eso es fraude, hermana. ¿Y si tu nombre está en la tarjeta? Si tienes los movimientos bancarios, si hay un registro de la compra del boleto con tu cuenta, eso es una prueba irrefutable. ¿Guardaste el recibo de la compra del boleto? Me quedé en silencio por un momento, intentando recordar. No el recibo original que se le dio a Yolanda, pero la transacción aparecerá en mi estado de cuenta, dije, sintiendo una punzada de esperanza. Yolanda tiene el boleto físico, pero yo tengo la prueba de que se compró por mí por dinero. La idea de luchar, de no rendirme, comenzó a arraigarse. Impulsada por la rabia y el deseo de recuperar lo mío, el primer esbozo de un plan tomó forma en mi mente. No se trataba solo del dinero o de la casa, se trataba de mi dignidad, de mi vida. Elena, percibiendo mi cambio, me tomó de las manos. Esa mujer no sabe con quién se metió, Dolores. Mañana mismo vamos a empezar a buscar un buen abogado. Y vamos a revisar cada recibo, cada estado de cuenta, cada detalle. Vas a recuperar lo tuyo, te lo prometo. Y Yolanda va a pagar por todo el daño que te ha hecho. Su voz, firme y llena de apoyo, fue la inyección de coraje que necesitaba. Sabía que no estaría sola en esta batalla. Mi hermana, mi roca, me había encendido la llama de la justicia, y esa llama, una vez encendida, no se apagaría. La mañana siguiente amaneció con una luz que no era solo la del sol, sino la de una resolución recién nacida en mi interior. Las palabras de Elena habían actuado como un bálsamo y un catalizador. Ya no me sentí una víctima indefensa. Era una mujer a punto de luchar por lo que era suyo. Mientras preparábamos un café humeante en la pequeña cocina de mi hermana, mi mente, antes nublada por la desesperación, comenzó a operar con una claridad asombrosa, como si un velo se hubiera levantado. Empecé a repasar cada detalle, cada abuso, cada humillación. No era una rumiación dolorosa, sino una catalogación metódica de los hechos. El boleto de lotería, por supuesto, era el centro de todo. Recordaba la insistencia de Yolanda, el calor de la tarde, la luz parpadeante de la tienda, la sensación helada cuando deslicé mi tarjeta en el lector y marqué mi NIP, el recibo. No el boleto en sí, que Yolanda se había apresurado a guardar como un tesoro, sino el recibo de la transacción de mi banco. Era la clave. Sabía que aparecería en mi estado de cuenta. Pero no era solo el boleto. Eran los 3 años de explotación, las facturas de electricidad, agua, gas, que siempre yo pagaba. Los recibos de supermercado, las compras de ropa para los niños, las matrículas escolares, incluso los medicamentos. Todo eso se pagó con mi tarjeta, con mis ahorros o en efectivo que sacaba de mi cuenta. Tenía un archivo mental de la mayoría de esas transacciones y sabía que mis bancos guardarían un registro. Mis ojos se posaron en la pequeña libreta donde solía anotar mis gastos, un hábito de toda la vida. Aunque no contenía cada minucia, sí tenía los pagos grandes, los retiros significativos que coincidían con las exigencias de Yolanda. Era un punto de partida. Tenemos que empezar por aquí, le dije a Elena, señalando mi frente. Recordar cada abuso, cada centavo que gasté por ella. Y luego necesitamos pruebas. Los estados de cuenta de los últimos 3 años, la escritura de mi casa, todo. Elena me escuchó con atención, asintiendo, sus ojos reflejando mi propia determinación. No te preocupes por la parte legal, me aseguró. Tengo un contacto, un amigo de un amigo, que es abogado y tiene buena reputación, especializado en estos casos. Mañana mismo lo llamo para pedirle una cita. Sentí un nudo en el estómago, enfrentar a Yolanda en un tribunal, exponer mi vergüenza públicamente. Era un paso aterrador. Pero la rabia era más fuerte que el miedo. No podía permitir que se saliera con la suya. Esta vez, mi dignidad valía más que cualquier vergüenza.
Al día siguiente, Elena cumplió su promesa. Logró concertar una cita con el abogado, un hombre llamado Licenciado Rojas, para la tarde. El despacho era sobrio, con estanterías repletas de libros de leyes que parecían una muralla de conocimiento. Al entrar, sentí la solemnidad del lugar, un ambiente que contrastaba con la informalidad de mis discusiones pasadas con Yolanda. El licenciado Rojas era un hombre de mediana edad, con una mirada sagaz y una voz tranquila pero firme. Escuchó mi relato con una paciencia admirable, sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la sala. Luego, él se recostó en su silla, entrelazando sus dedos. «Doña Dolores», dijo finalmente, «su caso es complejo, pero tenemos un punto de apoyo muy sólido, la compra del boleto de lotería con su tarjeta. Eso es fraude, y en el peor de los casos, un enriquecimiento ilícito. El hecho de que la haya expulsado de su propia casa después de haberla explotado durante años, agrava la situación. La ley, aunque a veces lenta, suele proteger a las víctimas de abuso y manipulación como la que usted ha sufrido. Me explicó los pasos a seguir. Lo primero y fundamental era recopilar toda la documentación posible. Necesitamos los estados de cuenta de su tarjeta y cuenta bancaria de los últimos 3 años, doña Dolores. Cualquier recibo de compra importante. Las escrituras de su casa para probar que usted es la propietaria legal. Y cualquier prueba indirecta que pueda tener sobre la coacción o el maltrato de la señora Yolanda. La tarea parecía abrumadora, pero la claridad de sus instrucciones me dio una hoja de ruta. Salí del despacho con una nueva energía, no la de la rabia ciega, sino la de una estrategia definida. El primer paso sería ir a mi banco. Necesitaba esos estados de cuenta. Eran la llave para desentrañar la red de engaños de Yolanda y para probar que la justicia, aunque tardía, finalmente llamaría a su puerta. Con esa hoja de ruta clara en mente y la mano firme de Elena apretando la mía, al día siguiente nos dirigimos al banco. Mis pasos eran ahora más ligeros, impulsados por una resolución que hacía tiempo no sentía. La empleada de la sucursal, después de una breve espera y algunas preguntas rutinarias, accedió a mi solicitud. Los estados de cuenta de los últimos 3 años, una pila de papeles que, a primera vista, parecían solo números, pero que yo sabía que ocultaban la verdad de mi calvario. Cada movimiento, cada retiro, cada compra, era una pieza del rompecabezas de mi explotación. El abogado tenía razón. Eran la prueba irrefutable de que, mes tras mes, Yolanda había drenado mis recursos bajo el pretexto de una vida compartida. Una vez de vuelta en casa de Elena, con los documentos desplegados sobre la mesa de la cocina, comenzamos la ardua tarea de analizarlos. Con la ayuda de Elena, que poseía una mente más organizada que la mía para estas minucias administrativas, fuimos marcando cada transacción sospechosa. «Aquí está la compra del boleto de lotería, Dolores», dijo Elena, señalando una fecha específica y una cantidad. «Directo a la cuenta de la Lotería Nacional. No hay duda». Sentí una punzada de satisfacción fría. Había una evidencia tangible, una huella digital financiera de su engaño. Pero no solo eso. Había docenas de compras en supermercados, pagos de recibos, gastos de ropa y útiles escolares, todos con mi tarjeta, a menudo con fechas que coincidían con las excusas de Yolanda sobre su incapacidad para trabajar o su falta de dinero. Cada marca de bolígrafo de Elena sobre un movimiento bancario era un golpe a la impunidad de Yolanda. Recuerdo un día en particular, mientras revisábamos un extracto de hace 2 años. Elena señaló una compra considerable en una tienda de ropa infantil. Esto fue para los niños de Yolanda, ¿verdad, hermana? ¿Leonardo no te dio ese dinero? Negué con la cabeza, la garganta apretada. Nunca. Siempre decía que lo haría, pero nunca lo hacía. La indignación de Elena era palpable, su ceño fruncido. Pero el licenciado Rojas había enfatizado que no bastaba con la prueba financiera. Necesitábamos testimonios que corroboraran el maltrato y la coacción, la vida que había llevado bajo el yugo de Yolanda. Y fue entonces cuando mi mente se dirigió a doña Rosa, mi vecina de toda la vida.
Ella había sido testigo silenciosa de muchas de las humillaciones, de mi agotamiento, de la forma en que Yolanda me trataba como a una empleada. La idea de pedirle ayuda me provocaba una mezcla de vergüenza y necesidad. ¿Cómo le pediría a mi amiga que testificara contra la nuera de mi propio hijo? A pesar de la aprensión, sabía que era un paso necesario. Unos días después, acompañada de Elena para darme valor, llamamos a la puerta de doña Rosa. Ella nos recibió con su habitual calidez, pero sus ojos denotaban la preocupación que había sentido el día de mi expulsión. Después de ofrecernos café, me senté y con la voz entrecortada, le conté toda la historia, desde el principio hasta el final, sin omitir detalle. Le hablé de las humillaciones diarias, de los gastos que yo cubría, de la pasividad de Leonardo, de la compra del boleto y de la cruel expulsión. El rostro de doña Rosa pasó de la preocupación a la incredulidad, luego a una indignación palpable. Sus ojos, que siempre me habían visto con cariño, ahora brillaban con una furia contenida. ¡Dolores! ¿Pero cómo pudiste aguantar tanto? Esa mujer es una descarada. Siempre supe que había algo raro. La forma en que te trataba, el modo en que te exigía. La vi el día que te echó, con esa sonrisa diabólica en la cara. Su voz se quebró de emoción. Por supuesto que testificaré por ti, mi querida. He visto lo suficiente. La he visto gritarte desde su porche para que le sirvieras agua. La he visto dejarte cargar las bolsas del mercado sola mientras ella se pintaba las uñas. He escuchado sus desplantes. Y el día que te echaron. Eso no tiene nombre. Las palabras de doña Rosa fueron un bálsamo inesperado para mi alma. Su indignación era tan genuina, su apoyo tan incondicional, que sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. No estaba sola. Había testigos. Su testimonio no solo confirmaría mi versión de los hechos, sino que también daría una voz externa a mi sufrimiento, una validación que no tenía precio. Mientras doña Rosa nos ofrecía su apoyo incondicional, Elena y yo continuábamos con la recopilación de documentos. También necesitaba las escrituras de mi casa, el título de propiedad que demostraba de forma irrefutable que el hogar que Yolanda reclamaba como suyo era legalmente mío desde mucho antes de su llegada. Fui metódica, revisando cada cajón, cada archivo antiguo, hasta que encontré el documento sellado y firmado, la prueba innegable de mi propiedad. No era una tarea sencilla. Había que desenterrar los recuerdos de una vida, de una época en que la felicidad era más sencilla y la traición impensable. Cada papel que encontraba, cada factura de servicios a mi nombre, cada recibo de impuestos sobre la propiedad, era un nuevo ladrillo en la muralla de mi defensa. No quería dejar cabo suelto alguno. Cada pieza de evidencia era vital para pintar un cuadro completo del abuso y la injusticia. Sabía que Yolanda intentaría retorcer la verdad, negar los hechos, pero mis pruebas, frías e inquebrantables, serían su sentencia. La confianza del licenciado Rojas y la feroz lealtad de Elena y doña Rosa me daban la fuerza para seguir adelante, sabiendo que cada documento, cada testimonio, me acercaba un paso más a la justicia que tanto anhelaba. La investigación estaba lejos de ser un camino fácil, pero cada hallazgo, por pequeño que fuera, alimentaba mi determinación de desentrañar la red de engaños de Yolanda y exponerla ante el mundo. El día en que el licenciado Rojas presentó la demanda formalmente ante los tribunales, un peso invisible pareció levantarse de mis hombros, aunque sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La notificación judicial, un sobre sellado con el escudo del Estado, fue entregada a Yolanda pocos días después. Elena y yo estábamos ansiosas, imaginando su reacción, y no nos decepcionó. Recibimos una llamada frenética de doña Rosa, quien, con su discreción habitual, había observado la escena desde su ventana. «Dolores, tienes que ver esto. Esa víbora está echando chispas». El mensajero le entregó un papel y se puso roja, luego blanca, y empezó a gritar como una loca. Dijo que es una calumnia, que no me saldré con la mía. Está furiosa. La voz de doña Rosa vibraba de emoción, casi con un matiz de satisfacción que yo, en mi fuero interno, compartía plenamente.
La incredulidad de Yolanda, seguida de su rabia descontrolada, fue la primera victoria de nuestra estrategia. Sabía que se sentiría invulnerable, intocable, con el dinero de la lotería en sus manos. Descubrir que la justicia podía alcanzarla, que yo, la vieja entrometida, me atrevería a enfrentarla, debió haber sido un golpe devastador para su ego. Esa noticia, más que cualquier otra cosa, reforzó mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Pasaron varias semanas, un periodo de espera cargado de nervios y anticipación, durante el cual el licenciado Rojas preparaba nuestra estrategia legal con la misma meticulosidad con la que habíamos recopilado las pruebas. Finalmente llegó el día de la primera audiencia judicial. Mi corazón latía con fuerza mientras Elena y yo nos dirigíamos al Palacio de Justicia, un edificio imponente que me infundía tanto respeto como temor. El ambiente dentro de la sala era tenso, cargado de una solemnidad opresiva. Los bancos de madera oscura, la mesa del juez en lo alto, las banderas y el silencio expectante creaban una atmósfera intimidante. Me sentía una hormiga en un laberinto de leyes y formalidades. Entonces la vi. Yolanda entró del brazo de un abogado que parecía igual de engreído que ella, con el mentón en alto, los ojos fijos en mí con una expresión de desprecio y furia apenas contenida. Vestía un traje caro, un evidente despliegue de su nueva riqueza, como si quisiera restregármela en la cara incluso en ese lugar. Nuestro primer enfrentamiento cara a cara desde que me echó de mi casa. No la confronté con la mirada. La observé, tranquila, y sentí que la ira fría se transformaba en una fuerza silenciosa que me recorría las venas. También estaba Leonardo, sentado un poco más atrás, en los bancos del público. Su rostro era una mezcla de incomodidad y vergüenza. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y vi en los suyos una punzada de culpa que no había percibido en mucho tiempo. Él era un espectador en esta tragedia. Su silencio en el pasado había traído este momento al presente. El licenciado Rojas se levantó. Su presencia calma y profesional contrastaba con la ostentación de Yolanda y la tensión en el aire. Con una voz clara y pausada, comenzó a exponer los hechos, desgranando metódicamente la historia de mi vida, de mi casa, de mi bondad y de la explotación que había sufrido. Explicó cómo Yolanda había llegado a mi hogar sin recursos, cómo yo había cubierto todos los gastos durante 3 años y cómo, de forma cínica, había utilizado mi tarjeta bancaria para comprar el boleto de lotería que la haría millonaria. Señoría, comenzó el abogado, con un tono que no dejaba lugar a dudas. La señora Dolores Martínez, mi representada, ha sido víctima de un fraude y un enriquecimiento ilícito flagrante. Presentaremos pruebas irrefutables de que el boleto ganador de 2 millones de pesos, que la demandada la señora Yolanda Ramos exhibe como suyo, fue adquirido con fondos y una tarjeta de crédito propiedad exclusiva de la señora Martínez. Aquí, dijo, levantando una copia de un extracto bancario. Tenemos el registro de la transacción, la fecha, la hora y el número de autorización de la compra del boleto. Todo está a nombre de mi cliente. Vi la boca de Yolanda abrirse ligeramente, su expresión de arrogancia tambalearse por un instante. Sus ojos se fijaron en el documento que el licenciado Rojas sostenía. El golpe había sido certero. Había creído que solo el boleto físico importaba, que su posesión era suficiente para validar su derecho al premio. Pero la verdad financiera, fría y objetiva, estaba ahí, expuesta para que todos la vieran. El abogado continuó, describiendo cómo, una vez que el premio fue confirmado, Yolanda no solo no compartió la fortuna, sino que, con una crueldad inaudita, expulsó a Dolores de su propia casa, negándole acceso a sus pertenencias y, lo más importante, a su legítimo hogar. La sala escuchaba atentamente, y pude sentir que, por primera vez, mi voz, silenciada durante tanto tiempo, comenzaba a ser escuchada y validada en ese espacio de justicia. Licenciado Rojas no se detuvo ahí. Después de presentar el extracto bancario que probaba la compra del boleto, procedió a desglosar años de transacciones.
Con una pantalla proyectada para el juez y la sala, mostró cómo mi tarjeta había sido la fuente inagotable de fondos para todo en aquella casa. Se expusieron los pagos de recibos de luz, agua y gas, las compras semanales del supermercado que alimentaban a 5 bocas, los gastos de ropa y útiles escolares para los hijos de Yolanda, incluso pequeñas sumas que coincidían con caprichos menores que Yolanda había exigido. Cada línea en esos documentos, cada número, era un silencioso testimonio de mi generosidad y de su abuso. El abogado de Yolanda intentó refutar, argumentando que eran contribuciones voluntarias de una abuela cariñosa, pero el licenciado Rojas contraatacó con fechas, montos y la ausencia de cualquier reembolso por parte de Yolanda o Leonardo. Señoría, afirmó mi abogado, la señora Martínez sostuvo económicamente a toda la familia de la demandada durante 3 años, mientras ella se negaba a trabajar. Luego, fue el turno de doña Rosa. Mi querida vecina, con su cabello canoso recogido en un moño y su mirada firme, se acercó al estrado. Su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza a medida que relataba lo que había presenciado. Habló de las veces que me veía cargar pesadas bolsas de mercado sola mientras Yolanda pasaba horas en el porche, de las ocasiones en que escuchó a Yolanda darme órdenes como si yo fuera su empleada, de mi rostro cansado y mis manos agrietadas por el trabajo incesante. La vi una y otra vez, señor juez, dijo doña Rosa, con un nudo en la garganta. La vi a Dolores, una mujer buena, trabajadora, que se estaba consumiendo en su propia casa por el trato de esa muchacha. Y el día que la echaron, la arrogancia de la señora Ramos, la forma en que humilló a Dolores frente a todos. Eso es algo que nunca olvidaré. Su testimonio no solo fue factual, sino cargado de la emoción de una amiga que había visto el sufrimiento de cerca. Sentí una profunda gratitud hacia ella, un calor inesperado en medio de la frialdad de la sala. La defensa de Yolanda, liderada por su abogado, intentó desacreditar a doña Rosa, insinuando que su testimonio estaba sesgado por la amistad y que yo la había manipulado. Pero su sinceridad y los detalles específicos que aportó eran difíciles de desmentir. En un intento desesperado por desviar la atención, el abogado de Yolanda argumentó que, incluso si la tarjeta era mía, el boleto estaba a nombre de Yolanda y que el premio era suyo por derecho legal al ser la portadora. Alegó que yo estaba celosa de la fortuna de mi nuera y que intentaba aprovecharme de ella. Pero el licenciado Rojas, con una sonrisa fría, presentó un extracto de la ley de loterías que establecía claramente que el propietario del fondo utilizado para la compra del boleto era el legítimo dueño del premio, independientemente de quién lo comprara físicamente, si se podía probar la coacción o el uso indebido de fondos. La ley era inequívoca. La sala, antes tensa, ahora vibraba con una expectación palpable. Los ojos del juez, que habían permanecido impasibles, ahora mostraban una clara señal de comprensión. Las mentiras de Yolanda se desmoronaban pieza a pieza bajo el peso de la verdad y las pruebas irrefutables. La vi. Su rostro, antes arrogante, se había desencajado. Sus ojos saltaban del licenciado Rojas a su propio abogado, luego al juez, con una desesperación creciente. Su abogada susurró algo en su oído, tratando de mantener la compostura, pero era inútil. Yolanda se había construido una realidad sobre mentiras y codicia, y ahora esa realidad se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. Pero el momento que más me marcó no fue la caída de Yolanda, sino la mirada de Leonardo. Durante todo el proceso, él había permanecido en segundo plano, su rostro sombrío y su postura encorvada. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, mi estado de cuenta con el cargo del boleto, los testimonios de mi agotamiento, la voz de doña Rosa confirmando mis humillaciones y el trato denigrante, la frialdad de la ley, desmantelando las defensas de Yolanda, vi una transformación. Sus ojos, antes llenos de vergüenza y quizás algo de incredulidad voluntaria, se abrieron de golpe, un reconocimiento amargo invadiéndolos. No era solo la sorpresa. Era un dolor profundo, una realización de la magnitud de la traición de Yolanda y, lo que era peor, de su propia ceguera y pasividad. Él lo vio todo. Vio a su madre, mi dolor,
la verdad desnuda de 3 años de explotación y humillación. Vi como un temblor le recorrió el cuerpo, como sus hombros se encogieron aún más, como si el peso de su inacción lo aplastara. En ese instante, en medio de la sala judicial, bajo el peso de la justicia que se alzaba, Leonardo finalmente comprendió el infierno que había permitido que su madre viviera. Su rostro era un espejo de arrepentimiento, un lienzo de culpa recién nacida. Y en su mirada, por primera vez en mucho tiempo, vi la chispa de mi hijo, el que yo conocía antes de que la manipulación de Yolanda lo apagara, mientras la mirada arrepentida de mi hijo aún se grababa en mi retina. El juez, con una solemnidad imponente que llenaba la sala, se inclinó ligeramente hacia adelante para pronunciar su sentencia. El silencio era tan denso que casi se podía tocar, un velo que se cernía sobre todos nosotros, anticipando el desenlace de esta larga y dolorosa batalla. Mi corazón latía con una mezcla de aprensión y una extraña calma, como si el destino ya hubiera sido sellado mucho antes de este momento. Miré al licenciado Rojas, quien asintió con una confianza tranquila, una señal de que todo nuestro trabajo no había sido en vano. Después de examinar las pruebas presentadas, comenzó el juez, su voz firme y resonante en el eco de la sala. Incluyendo los estados de cuenta bancarios de la señora Dolores Martínez, que demuestran la adquisición del boleto de lotería ganador con sus fondos y tarjeta, los testimonios que corroboran el patrón de abuso y explotación sufrido por la demandante en su propio hogar, y la coacción ejercida para la compra de dicho boleto, este tribunal encuentra a la señora Yolanda Ramos culpable de enriquecimiento ilícito y fraude. Una exhalación colectiva pareció recorrer la sala. Sentí un escalofrío. Era real. Por lo tanto, continuó el juez, golpeando su mazo con un sonido seco que selló mi destino y el de Yolanda, se ordena que el premio completo de 2 millones de pesos de la lotería sea restituido a la señora Dolores Martínez, como legítima propietaria de los fondos con los que se adquirió el boleto. Además, se decreta que la señora Yolanda Ramos y sus hijos deberán desalojar la propiedad ubicada en Guadalajara, Jalisco, que pertenece legalmente a la señora Dolores Martínez, en un plazo no mayor a 30 días. Esta casa es y siempre ha sido propiedad de la señora Dolores Martínez, y su derecho sobre ella es inalienable. La reacción de Yolanda fue inmediata y violenta. Un grito ahogado salió de su garganta, y su rostro se desfiguró, pasando del pálido asombro a una furia volcánica. Se levantó de golpe de su asiento, intentando protestar, pero su abogado la tomó del brazo, susurrándole algo con urgencia. Sus ojos, inyectados de odio, se fijaron en mí, pero esta vez no había triunfo, solo desesperación y la incomprensión de alguien a quien se le arrebata lo que creía suyo por derecho. Su voz, cuando finalmente se abrió paso entre los susurros de la sala, era estridente, apenas inteligible, mezclando insultos y negaciones. «Esto es un robo, una injusticia. No me pueden quitar lo mío. Es mi boleto, yo lo gané». El juez, impasible, la conminó al orden, amenazando con desacato. La vi sacudirse, forcejear con su abogado, sus manos apretadas en puños, las uñas clavándose en las palmas. Los 2 millones de pesos, la casa que había usado para pisotearme, su nuevo imperio, todo se le escurría entre los dedos. Su arrogancia se derrumbó, revelando la codicia y el pavor que la consumían. Era la imagen de la derrota total, la caída de una reina de mentiras. Mi cuerpo se sintió ligero, como si me hubieran quitado una carga de años. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios, uno que había guardado por demasiado tiempo. Miré a Elena, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de alegría y orgullo, y nos tomamos de las manos con fuerza. Era una victoria dulce, la reivindicación de mi dignidad, la confirmación de que la justicia, aunque tardara, finalmente había prevalecido. Sentí una profunda gratitud hacia el licenciado Rojas, hacia Elena, hacia doña Rosa, quienes no me habían abandonado en mi lucha. Había recuperado mi casa, mi dinero y, lo más importante, mi voz y mi paz. Pero en medio de ese alivio abrumador,
Hubo también una punzada extraña, una melancolía sutil. No sentía el regocijo de la venganza pura. Ver a Yolanda tan destrozada, tan despojada de todo, me generaba una tristeza subyacente. No por ella, no por su suerte, sino por la persona en la que se había convertido y por el dolor que había causado a mi hijo. Había sido el amor lo que me llevó a abrir mi casa, y la traición de ese amor lo que me llevó a esta batalla. Era una victoria necesaria, pero también era el fin de una familia, o al menos de la ilusión de una. La escena de su furia y desesperación era el triste telón de un drama que nunca debió haber comenzado. La justicia se había servido, sí, pero las cicatrices emocionales, tanto mías como de Leonardo, perdurarían. Era el precio de recuperar lo mío. Y mientras abandonaba la sala de tribunales, con Elena a mi lado, la sensación de alivio se mezclaba con la convicción de que, a partir de ese momento, mi vida tomaría un rumbo completamente nuevo, libre de sombras, pero también, para siempre, marcada por la lección más amarga de mi existencia. Mientras yo comenzaba a vislumbrar un futuro diferente, libre de las sombras que me habían oprimido, el destino de Yolanda, por el contrario, se había precipitado hacia un abismo de consecuencias merecidas. Tan rápido como el viento arrastra las hojas secas en otoño. No pasó mucho tiempo antes de que me llegaran noticias, a través de doña Rosa y de forma más renuente, de Leonardo, sobre lo que había sido de ella. La orden de desalojo se cumplió, y Yolanda, la mujer que había despreciado todo lo que le di, se encontró en la calle, no con los 2 millones de pesos, sino con las manos vacías y la furia de una tormenta sin rumbo. El dinero de la lotería, ese premio que creyó suyo por derecho divino, había regresado a mi cuenta bancaria, despojándola de su principal motivo de arrogancia. Sin un centavo propio, sin la casa que había intentado usurpar, y sin su marido, pues Leonardo, aunque arrepentido, se había mantenido al margen de ella desde el juicio. Yolanda no tuvo más remedio que regresar a su pueblo natal, un lugar pequeño y remoto en algún punto de la sierra, lejos de la vida urbana que tanto había anhelado y de la cual se había aprovechado. Sé que volvió a la casa de su madre, una mujer que, según los rumores, vivía con lo justo, en condiciones muy diferentes a las que Yolanda se había acostumbrado en mi hogar. De repente, la reina que no hacía nada se encontró en una realidad brutal. La vida de comodidades y ocio que yo le había proporcionado y que ella había pisoteado se esfumó como un mal sueño. Las historias que llegaron a mis oídos la pintaban trabajando. Yolanda trabajando. La idea era casi irónica. Tuvo que buscar empleo, y no en oficinas con aire acondicionado ni en puestos gerenciales, sino en labores que requerían esfuerzo físico y horarios extenuantes. Hablaban de ella en una pequeña tienda de abarrotes, de encargarse de la limpieza en alguna pensión local, incluso de ayudar en la recolección de algunos cultivos de temporada, con las manos que antes solo usaba para manipular y pedir. Imaginarla con el rostro sudoroso, las manos ásperas, agotada al final del día por un salario mínimo, era una imagen que contrastaba violentamente con la de la Yolanda que recordaba, tumbada en mi sofá, exigiendo que le sirviera una bebida. Era la cruda realidad de su codicia que le pasaba factura, obligándola a enfrentar la dignidad del trabajo, un concepto que ella había despreciado por completo. A menudo me sentaba en mi porche, ahora de nuevo tranquilo y mío, con mi taza de café, y pensaba en ella. No sentía una alegría desbordante por su desdicha, tampoco era que sintiera pena. Lo que sentía era la calma amarga de saber que el equilibrio se había restaurado. Era justicia, pura y simple, sin regodeo. Ella había sembrado vientos de engaño y explotación y ahora cosechaba la tempestad de la necesidad. Había vivido a costa de otros, pisoteando la bondad, y ahora el destino la obligaba a valerse por sí misma, a experimentar la lucha diaria por la supervivencia que había evitado durante tanto tiempo. Su caída no era una venganza personal, sino la consecuencia ineludible de sus actos. La vida le había enseñado una lección dura, quizás la única que ella sería capaz de entender, que la codicia desmedida y la ingratitud siempre tienen un precio.
Y ese precio, para Yolanda, había sido perderlo todo y regresar al punto de partida, pero esta vez, sin la inocencia, ni la oportunidad de un nuevo comienzo fácil. Solo quedaba la dura realidad de su elección. Pero mientras la vida cobraba la factura a Yolanda, el verdadero peso de la justicia no solo recaía sobre ella. Recuerdo la mirada de Leonardo en el tribunal, el desmoronamiento de su ceguera. Él, mi hijo, también vivía su propia caída. Una caída interna mucho más dolorosa que la de su ex esposa. No lo vi en los días inmediatamente posteriores al veredicto. Me dio espacio, algo que nunca había hecho cuando yo más lo necesitaba. Quizás, por primera vez, estaba pensando en mi dolor antes que en el suyo o el de Yolanda. Una semana después, un atardecer en Itapalapa, mientras yo regaba las pocas macetas en el pequeño patio de Elena, lo vi llegar. No venía en coche, sino a pie, con la cabeza gacha, sus hombros más encorvados que nunca. Parecía haber envejecido 10 años en un par de semanas. Mi corazón se apretó. Era mi hijo. Después de todo, Elena lo vio antes que yo y con una mirada significativa se retiró discretamente, dejándonos a solas. Leonardo se acercó lentamente, como si cada paso fuera un castigo. Cuando estuvo frente a mí no pudo levantar la vista. Sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su camisa. El silencio se prolongó, pesado y lleno de años de palabras no dichas, de decepciones acumuladas. Finalmente, su voz, apenas un susurro áspero, rompió la quietud. «Mamá», dijo, y la palabra sonó diferente en sus labios, cargada de una culpa palpable. «Mamá, no sé por dónde empezar. No sé cómo pedirte perdón». Levantó la vista, y sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas contenidas. Lo vi todo en el juicio. Lo entendí todo. Fui un estúpido, un ciego. Dejé que ella te pisoteara, mamá. Dejé que te tratara como una sirvienta en tu propia casa. Y tú me diste todo. Su voz se quebró. Ella me manipulaba, me hacía sentir que yo era su único apoyo, que debía protegerla. Pero la verdad es que yo solo la dejé usarte. Te pedía que la entendieras, que no te quejaras. Y tú sufrías en silencio. No hay excusa, mamá, ninguna excusa para lo que hice, para lo que permití que sucediera. Sus palabras no eran una súplica, sino una confesión honesta, despojada de cualquier pretensión. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, las primeras lágrimas genuinas que le veía en mucho tiempo, no por lástima a sí mismo, sino por el dolor que me había causado. Por un instante, solo pude mirarlo. La avalancha de recuerdos dolorosos, mezclándose con la imagen de ese hombre destrozado frente a mí. El hombre que una vez fue mi pequeño Leonardo. El perdón no fue instantáneo, ni fue un acto único. Fue un proceso lento, una herida profunda que necesitaba sanar capa por capa. El amor maternal, ese hilo inquebrantable que nos unía, siempre estuvo ahí, pero había sido cubierto por una espesa capa de decepción y resentimiento. Las disculpas de Leonardo eran sinceras. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Su arrepentimiento era genuino, no una farsa para obtener algo de mí, sino la expresión cruda de un hombre que había enfrentado la verdad de sus errores. «Leonardo», le dije finalmente, mi voz todavía teñida de la tristeza de lo vivido. «No puedes imaginar el dolor que sentí. No solo por el trato de Yolanda, sino por tu silencio, por tu inacción. Me sentí sola, abandonada por mi propio hijo». Se encogió, asintiendo, aceptando mis palabras sin objeción. «Sé que ella te manipuló, que te envolvió en sus redes, pero también sé que tenías la opción de ver, de actuar, de defenderme, y no lo hiciste». Él me miró a los ojos, y por primera vez no vi evasión, vi aceptación. «Tienes toda la razón, mamá. Fui un cobarde. Preferí la paz a costa de tu sufrimiento, y me arrepiento con toda mi alma». Ese fue el comienzo de nuestro camino hacia la reconciliación.
No le di un perdón total de inmediato, no un borrón y cuenta nueva. Le dije que necesitaría tiempo y que él necesitaría demostrarme con hechos que realmente había cambiado. Los días se convirtieron en semanas. Hablábamos, de verdad hablábamos, por primera vez en años. Él escuchaba, no solo oía. Me preguntaba cómo me sentía, qué pensaba. Se interesaba por mi bienestar de una forma que había olvidado. Empezamos a reconstruir la relación madre-hijo, pero esta vez sobre cimientos de honestidad brutal y respeto mutuo. Él ya no era el hijo pasivo y manipulado. Se convirtió en el hombre que yo siempre supe que podía ser. Atento, protector y, sobre todo, consciente de mis necesidades y sentimientos. El arrepentimiento era el puente, y la paciencia y el amor eran los pilares sobre los que empezamos a edificar una nueva forma de estar juntos, una relación más fuerte y sincera que nunca. Aprendimos a escucharnos, a valorarnos y a entender que el amor, para ser verdadero, exige no solo bondad, sino también la valentía de defender a quienes amamos. Con esa profunda lección de amor y dignidad anclada en mi corazón y la reconstrucción gradual de mi relación con Leonardo en marcha, mi atención se centró en un futuro que antes parecía inalcanzable. El primer paso tangible, por supuesto, fue mi hogar. Regresar a mi casa en Guadalajara, no como una expulsada o una sirvienta, sino como la legítima propietaria, fue un bálsamo para mi alma. Las llaves se sintieron pesadas y dulces en mi mano al abrir la puerta. El olor a humedad y abandono temporal no me desanimó. Vi el polvo, el desorden que Yolanda había dejado a su paso, pero ya no sentí rabia, sino una quietud resolutiva. Era el lienzo en blanco de mi nueva vida. Con los 2 millones de pesos de la lotería de nuevo en mi cuenta, mi primera inversión fue, sin dudarlo, en mi casa. No quería lujos ostentosos, sino un santuario que reflejara la paz y la independencia que había recuperado. Lo primero fue una limpieza a fondo, una purga de las energías negativas que habían impregnado cada rincón. Tiré objetos que me recordaban los años de sufrimiento, cambié muebles de lugar, pinté las paredes de tonos claros y luminosos que invitaban a la calma. Mi antiguo jardín, descuidado por años, fue revitalizado. Planté nuevas flores, hierbas aromáticas que recordaban mi juventud y un pequeño rosal junto al porche donde ahora, cada mañana, volví a disfrutar de mi café. Sin prisas, sin miedo, reformé la cocina, que había sido el epicentro de mi explotación. Puse encimeras nuevas, electrodomésticos modernos que me facilitaran la vida y una pequeña mesa donde podía leer el periódico sin ser interrumpida. El baño, que Yolanda siempre había encontrado sucio, fue renovado por completo, convirtiéndose en un espacio de relajación, con azulejos brillantes y un espejo grande donde al mirarme veía a una mujer nueva, con más brillo en los ojos. Cada cambio material en la casa era un cambio emocional en mí. No era solo restaurar paredes o cambiar tuberías, era restaurar mi alma, reclamar mi espacio, mi dignidad, ladrillo a ladrillo, color a color. La casa, mi santuario, volvió a ser mía, pero esta vez más fuerte, más hermosa y con cimientos de resiliencia. Pero la casa era solo el principio. Había prometido invertir en mí misma, y lo hice con una convicción que nunca antes había tenido. Visité al médico para un chequeo completo, algo que había pospuesto por años debido a la falta de tiempo y recursos. Invertí en lentes nuevos que me permitieron volver a disfrutar de la lectura con claridad. Compré ropa cómoda y bonita, no para impresionar, sino para sentirme bien conmigo misma. Tomé clases de yoga y pilates, no solo para fortalecer mi cuerpo, sino para encontrar una paz mental que la meditación y el movimiento suave me brindaban. Descubrí el placer de un masaje relajante y de visitar un buen salón de belleza, no por vanidad, sino por el puro goce de cuidarme, de honrar mi cuerpo que tanto había trabajado y sufrido. Cada acto de autocuidado era un recordatorio de mi valor, de que yo merecía esa atención y ese amor que tan libremente había dado a otros, y que tan raras veces me había brindado a mí misma. Luego vinieron los viajes. Elena, mi eterna cómplice y apoyo, me animó a ver el mundo.
Has estado encerrada demasiado tiempo, hermana. Es hora de que respires. Y así lo hice. Mi primer viaje fue a la Riviera Maya, un sueño que había tenido desde joven. Ver el Caribe con sus aguas turquesas, las ruinas mayas en Tulum, la cultura vibrante. Fue como si una ventana se abriera en mi alma. Luego viajé por el interior de México, descubriendo la belleza de Oaxaca, la magia de San Miguel de Allende y los colores de Guanajuato. Cada pueblo, cada paisaje, cada conversación con desconocidos, me llenaba de una energía renovada. Me sentía libre, ligera, una viajera curiosa, con un espíritu aventurero que no sabía que poseía. No eran viajes de lujos, sino de experiencias, de inmersión en la vida y la belleza del mundo. Me sentía más viva que nunca, no solo existiendo, sino viviendo plenamente cada instante. En cada viaje, y también de vuelta en Guadalajara, forjé nuevas amistades. Conecté con otras mujeres de mi edad en clases de baile folclórico, en talleres de cocina local, en clubes de lectura. Eran mujeres fuertes, sabias, con sus propias historias, y con ellas compartí risas, consejos y la calidez de una compañía genuina. Redescubrí el placer de la tertulia con Doña Rosa, sentadas en el porche, riendo sobre anécdotas pasadas y futuras. Mi casa se llenó de vida, pero esta vez de la vida que yo elegía, de las personas que me valoraban. Volví a pintar, un hobby que había abandonado en mi juventud. Los colores en el lienzo eran ahora vibrantes, llenos de la alegría y la luz que sentía en mi interior. Mi jardín florecía, reflejando el florecimiento de mi propio espíritu. La risa se volvió algo natural, una melodía constante en mi hogar. Leonardo, por su parte, continuó su camino de redención. Me visitaba a menudo no solo para reparar el pasado, sino para construir un presente y un futuro juntos. Lo vi madurar, aprender de sus errores y convertirse en el hijo que siempre había deseado. Hablábamos de todo, y él siempre me recordaba que yo era una mujer fuerte, que había luchado con valentía. A veces, incluso, me acompañaba en mis viajes cortos, compartiendo esos nuevos descubrimientos. Nuestra relación se había transformado en un lazo inquebrantable de respeto y amor mutuo, sanado por la verdad y el tiempo. Hoy, mientras miro hacia atrás, no veo una víctima. Veo a Dolores, una mujer de 60 y tantos, que se atrevió a luchar por su dignidad cuando todo parecía perdido. Entendí que la bondad sin límites ni amor propio puede ser una trampa. Aprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la justicia, en recuperar lo que es tuyo y en sanar las heridas con valentía. La lotería me dio dinero, sí, pero la lección más grande fue el valor de mi propia valía. Me enseñó a amarme a mí misma primero, a establecer límites, a no permitir que nadie pisoteara mi espíritu ni mi hogar. Yolanda, con su codicia, sin saberlo, me dio la oportunidad de renacer. Mi vida ahora es plena. Mi casa es un refugio, mi jardín un espejo de mi alma tranquila. Mis amistades son un tesoro, y mi relación con mi hijo un regalo redescubierto. Ya no busco la paz, la he encontrado dentro de mí. Soy una mujer que ha visto la oscuridad, ha luchado por la luz y ha emergido más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Y cada mañana, al tomar mi café en el porche, con el sol acariciando mi rostro y el aroma de mis rosas, sé que el verdadero premio de la lotería no fueron los 2 millones de pesos, sino la recuperación de mi yo y la inquebrantable dignidad de ser Dolores.